Bueno, muy buenos días a todos, buenos días a todas. En primer lugar, quisiera sinceramente agradecer esta oportunidad, agradecer a la SOFOFA, agradecer a la CPCC en su rol gremial regional y a los auspiciadores también por la disposición de poder apoyarnos en esta actividad, no solo por lo que vamos a tener la oportunidad de conversar hoy día, esta mañana, en Concepción, sino que por lo que hemos venido haciendo a lo largo de Chile, en las distintas regiones. Para nosotros, la verdad, esta oportunidad y la presencia de ustedes esta mañana es una, como digo, oportunidad muy valiosa para poder compartir con ustedes los reales alcances de este Transpacífico, este acuerdo comercial transpacífico, el TPP, que ha sido muy debatido, que ha estado mucho en el debate del comercio internacional, más recientemente en Chile, pero a nivel regional, mundial también de manera muy intensa. Y como digo, fundamentalmente para nosotros es una oportunidad de poder compartir con ustedes, como indico, los alcances, los beneficios y quizás también y sobre todo despejar algunas de las dudas y algunos de las, si me permiten la expresión, algunos de los mitos que se han ido construyendo en torno a este acuerdo comercial. Me acompaña esta mañana Felipe Lopendía, está por allá, está Felipe, se colocó muy atrás. Felipe fue el jefe negociador del TPP, él estuvo involucrado en consecuencia durante un periodo prolongado en este proceso. Él en consecuencia conoce en profundidad este acuerdo, que es un acuerdo, como digo, complejo, un acuerdo que físicamente ya es un acuerdo de más de 3.000 páginas, lo que da cuenta, entre otras cosas, y es un reflejo, entre otras cosas, de lo que ya se decía aquí en varias de las presentaciones, que es fundamentalmente y finalmente, de la perspectiva nuestra, el carácter y el sentido más estratégico de la participación de Chile en un acuerdo comercial de este tipo. Les entregamos este documentito a la entrada. Para los que lo tengan, simplemente les hacemos una invitación a que lo puedan revisar, leer, que tiene por finalidad hacer un esfuerzo importante, que es decodificar todo este acuerdo comercial en un lenguaje más específico, en aquellos temas que nos parecieron más relevantes. Están allí quienes quieren profundizar sobre el mismo, referida los artículos, en fin, para quienes, como digo, tienen interés de ir a la fuente, es decir, al acuerdo propiamente tal. Quienes no pudieron, que no tienen hoy día este documento, está, por cierto, disponible, como suele decir hoy día en este mundo moderno, en digital, en nuestra página web, en la Dirección Económica, en la Direcom. Por lo tanto, también los invitamos a poder revisar el acuerdo de esa perspectiva. Bueno, yo quisiera esta mañana básicamente compartir con ustedes tres ideas centrales, tres conceptos fundamentales. Por una parte, ¿cuál es el sentido, como decía, estratégico? ¿Por qué Chile negoció este acuerdo comercial? ¿Cuál es el telón de fondo de lo que está pasando en el mundo en materia de comercio internacional? Ese es un elemento muy central para poder entender cómo se conforma el TPP, por qué se negocia el TPP. Es fundamental tener en consideración lo que está pasando en el mundo. En materia de comercio internacional, quizás la expresión más global de lo que está pasando en el mundo también es relevante en los últimos años en particular, porque los procesos son vertiginosos, los cambios son profundos y por cierto que el comercio internacional no está ajeno de este dinamismo y de este vértigo en materia de cambio y de impacto que en definitiva provoca una geografía diferente en la economía mundial. En segundo lugar, me gustaría también con ustedes compartir los elementos centrales, lo que dice relación a los beneficios directos de este acuerdo para un país como Chile y, por último, alguna visión, algunos trazos de información que podrán, ojalá, motivar a ustedes y a quienes están directamente probablemente involucrados en los negocios, en el comercio exterior, en la exportación, de lo que es el impacto de este acuerdo para esta región. Lo que es importante de resaltar como contexto, como digo, que este acuerdo para Chile finalmente da cuenta
de un proceso que hemos venido implementando por más de 2 décadas. Chile, decía Sandra, y daba el dato de los acuerdos que Chile tiene en el mundo. Tenemos efectivamente 26 acuerdos con 64 países. Y hemos sido a lo largo de 20 años, 25 años, efectivamente muy activos en materia de negociación de acuerdos comerciales. Probablemente en América Latina, por cierto, y quizás en el mundo, somos uno de los países que hemos negociado más acuerdos comerciales. Y por lo tanto que estamos plenamente, desde esa perspectiva, insertos en la economía mundial. Esto usualmente no se destaca, usualmente cuando uno habla de estos conceptos, de nuestros acuerdos, se refiere a algo muy importante, por cierto, que es lo que ha significado en términos de ventaja para nuestros exportadores en nuestros mercados de exportación estos acuerdos comerciales, que efectivamente ha sido un fundamento muy central. Además, a propósito del TPP, una de las cosas que hemos hecho es estudiar cuál ha sido el impacto de estos 25 años de acuerdo comercial. Y más allá de consideraciones, apreciaciones respecto a la oferta exportable de Chile, que hay un debate interesante, muy válido en cuanto a la diversificación de esta oferta exportable, lo que está claro que estos 25 años el perfil de la inserción de Chile en el mundo, el perfil del sector exportador ha cambiado. Es decir, si uno se focaliza en aquello que no es minería, en aquello que no es cobre, hay muy buenas noticias desde el punto de vista de lo que significa la oferta exportable. Y eso, como digo, tiene que ver con lo que hemos hecho en términos institucionales en nuestro país, en términos macroeconómicos y, por cierto, en términos de nuestra política comercial, de nuestra inserción económica en el mundo. Como digo, esto ha provocado y ha proveído unas oportunidades importantes en nuestro sector exportador y, por otra parte, y eso creo que también es un elemento bien significativo a la hora de analizar el cómo Chile se enfrentó a esta negociación y, por otra parte, ha configurado una economía chilena que, como digo, probablemente es de las más abiertas del mundo y probablemente en ese sentido está en condiciones de competir de manera diferente a lo que probablemente hay otros países que están hoy día recién en estas etapas más tempranas de apertura y de inserción en el mundo. Por eso que la primera idea es este TPP, este acuerdo comercial, al final es la continuidad de lo que hemos venido haciendo. Es el reflejo de esta política comercial. Está en consecuencia en el diseño y en la implementación de lo que ha sido nuestra inserción comercial en el mundo. De hecho, este acuerdo en lo específico, en lo, diría yo, más de carácter político en Chile, se tomó la decisión de ingresar a él en los últimos meses de la presidenta Bachelet en su primer gobierno, se negocia durante el gobierno del presidente Piñera y se concluye en el gobierno de la presidenta Bachelet. Esto, que parece una línea temporal o así media simple, da cuenta de lo mismo, es decir, de la continuidad de la aproximación consensuada de lo que ha sido esta política de inserción en el mundo y, por lo tanto, la primera idea que es importante resaltar que este TPP hace parte en ese sentido desde la perspectiva, como digo, nuestra, de lo que ha sido por muchos años esta inserción de Chile en el mundo. Además, y en lo específico, este acuerdo en particular y es coherente con otro de los que ha sido los sellos de la inserción de Chile en el mundo. Probablemente Chile en América Latina, y aquí, si me permiten nuevamente la expresión o la osadía de ponerlo en estos términos, probablemente Chile es el país más asiático de América Latina. Chile es el país que tiene una inserción económica, comercial en el Asia mucho más temprano que lo que ha sido particularmente América Latina en los últimos años y que tiene en consecuencia una exposición en los mercados asiáticos en ese sentido también hace muchos años. Prácticamente la mitad de lo que vendemos, depende del año, depende del cobre, el precio, en fin, pero prácticamente la mitad de lo que vendemos va hacia los mercados asiáticos. Y si sacamos la minería, si sacamos el cobre nuevamente, donde efectivamente está creciendo de manera vigorosa las exportaciones de Chile de alimentos, de agroindustria, de bienes de ese conjunto, de ese sector económico, es fundamentalmente también al Asia. Y en ese sentido, nuevamente, el TPP hace parte de esa estrategia. El TPP tiene su génesis, de hecho, en el centro y en el corazón de lo que en algún momento se concibió como
germen de lo que iba a ser finalmente el gran acuerdo de libre comercio en APEC, que son estas 21 economías donde Chile participa hace más de 2 décadas, que lo que hace es aglutinar e incorporar y convocar en un foro económico de cooperación a los países de Asia-Pacífico. El TPP surge conceptualmente de un acuerdo en el cual Chile también participó hace prácticamente ya una década atrás, que es el P4, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur y Chile. Por lo tanto, tanto es así este concepto de la importancia del Asia y de la continuidad en ese sentido del TPP en este contexto, que fuimos nosotros mismos, Chile, el que estuvo en la génesis de este TPP a partir, como digo, de este acuerdo y de este P4. Por lo tanto, también allí otro concepto importante y otro sello significativo, política comercial, particularmente una manifestación, una consolidación, diría yo, de lo que es la presencia y la importancia que tiene para Chile los mercados asiáticos. Por lo demás, hoy día, y esto también es algo que quisiera en algún momento compartirlo en esta exposición, por lo demás, hoy día lo que hay efectivamente es el interés de que este TPP de alguna manera crezca. Esto efectivamente son 12 países, es el 40% del PIB mundial, como se decía aquí. Para nosotros significa aproximadamente 25 o 30% de nuestro comercio, pero desde la perspectiva, como digo, más global, este acuerdo tiene vocación de constituirse de alguna manera en el acuerdo final, que es aquel que alguna vez se planteó como el sueño en su minuto, pero hoy día ya estamos en etapas probablemente un poco más concretas, de tener el gran acuerdo de libre comercio del Asia-Pacífico en torno a los países de APEC. Por lo tanto, es en esa dimensión donde es importante tener en consideración y cuál ha sido la motivación en ese sentido de Chile y su participación en este acuerdo. Además, el TPP se da, como decía anteriormente, en un contexto de una economía mundial cambiante y una economía mundial y un comercio internacional que ha cambiado de manera muy significativa también su perfil y su arquitectura desde el punto de vista de estos temas de negociaciones comerciales. La verdad es que hace 20 años aproximadamente que en el mundo no se negociaba un acuerdo comercial de esta envergadura. El último acuerdo que tuvo este carácter y que probablemente en ese sentido tuvo este impacto desde la perspectiva y este probablemente es el título más central respecto al por qué Chile participa de un proyecto de este tipo, yo diría que hace 20 años fue la última vez que el mundo se juntó para negociar normas del comercio internacional. Y esto fue cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, la OMC, para los que están más en el comercio y la cosa más técnica. Hace 20 años fue el último acuerdo. Es decir, pasaron 2 décadas y esto, desde la perspectiva histórica, digo, estos 20 años es un periodo súper prolongado desde lo que ha sido la historia de las negociaciones comerciales, que siempre fueron mucho más dinámicas. Es decir, durante 20 años hasta el TPP, como digo, en la óptica de esta formación y la configuración de estas nuevas normas del comercio internacional, no se había producido un acuerdo de esta envergadura. ¿Y esto por qué sucedió? ¿Por qué ha pasado? Básicamente, como digo, porque ha cambiado el mundo. No solo porque han irrumpido las tecnologías y eso ha cambiado de manera brutal, no solo la manera de cómo se relacionan incluso los seres humanos, sino que el comercio internacional también, cosas por lo demás, elementos de los cuales el propio TPP también se hace cargo en lo que son sus contenidos, sino que porque los países también se han aproximado y negocian de manera distinta. Hace 20 años, cuando se negociaba en este contexto más bien multilateral, donde se convocaban a todos los países en el mundo, básicamente lo que pasaba allí, para ser bien transparente y desde la perspectiva más bien analítica, lo que pasaba allí es que se juntaban los principales y los países grandes, llegaban a un acuerdo, y de alguna manera el resto acompañábamos con matices, en fin, pero esto es bien como un eufemismo, pero más o menos así era el mundo en materia de comercio internacional. La verdad es que eso en los últimos 20 años es simplemente un imposible, porque hay un conjunto de países emergentes en el mundo que tienen un rol distinto en la economía mundial, que tienen una voz diferente en la economía mundial y que han de alguna manera equilibrado el campo de juego respecto a las negociaciones comerciales. Lo que hoy día dice
China, lo que hoy día dice Rusia, lo que hoy día dice Sudáfrica, lo que hoy día dice Brasil, en materia del debate de los temas internacionales, de los temas globales en general, y en particular en materia de comercio internacional, hoy día tiene un peso distinto y por lo tanto las negociaciones están mucho y el campo de juego está mucho más balanceado de esa perspectiva. Y eso lo que ha provocado es que finalmente estos grandes acuerdos globales, multilaterales, ha sido imposible que se lleguen a un buen puerto. Y por lo tanto, ¿qué ha emergido a partir de esto? ¿Cómo se configura este mapa del comercio internacional, como digo, a partir de esto? Básicamente que los grandes actores y en torno a su zona económica, geográfica y política de influencia han emprendido negociaciones comerciales. Y así hoy día, en consecuencia, se configura lo que uno podría de alguna manera expresar como la nueva frontera en materia de normas de comercio internacional. Eso es el TPP. El TPP es la nueva frontera en materia de normas del comercio, lo que probablemente competirá, pero de alguna manera en el tiempo va a regir el futuro del comercio internacional. Hace como 20 años era la OMC la que rigió el comercio internacional, en torno a lo cual los países en consecuencia teníamos que operar en el comercio internacional. Hoy día el TPP es una pieza fundamental respecto a lo que viene para el futuro. En ese sentido el TPP es futuro, el TPP es lo que viene de esa óptica y por eso es que es tan importante desde la perspectiva nuestra de participar en un acuerdo de estas características. Porque como digo, hoy día ¿cómo se configura el mundo? Ya no hay negociaciones globales, esta negociación entre países desarrollados y países emergentes ha provocado este escenario que yo indico. Y por lo tanto, lo que hoy día hay en el mundo, si uno mira el mapa, no sé si lo tengo aquí, pero si uno mira el mapa, lo que hoy día... No, perdón, no lo tengo. Bueno, si uno mira el mapa en materia de comercio internacional, hay básicamente 3 negociaciones fundamentales en el mundo que van a configurar, como digo, estas nuevas normas. Ya no es la gran negociación multilateral, sino que está la negociación en curso, que se habla menos acá, pero que es central también y centralísima de esa perspectiva, que es la negociación entre Europa y Estados Unidos. Europa está negociando con Estados Unidos un gran acuerdo comercial donde se incorpora toda esta temática nueva, como digo. Está en un acuerdo en el Asia-Pacífico. En el Asia-Pacífico está aconteciendo una negociación de envergadura cuyo líder allí es China, básicamente en torno a los 10 países de ASEAN, que es el sudeste asiático, más otros 6 países. Y el que lidera esa negociación no es casual, desde la perspectiva global es China en el Asia. Y en tercer lugar está el TPP, está esta negociación entre 12 países transpacíficos. Nosotros como país pequeño, que dependemos del comercio internacional, que nuestro destino de crecimiento y desarrollo económico se juega de manera fundamental más allá de nuestra frontera. Nosotros de esa perspectiva hemos definido, como digo, hace más de 20 años, que tenemos que estar allí, donde se crean y se desarrollan estas nuevas normas del comercio internacional. Por lo tanto, el TPP, además con este antecedente, con esta historia que les indico con mayor razón, dado que nosotros fuimos protagonistas y es el Asia y en consecuencia nuestro fundamento de inserción económica en el mundo. Pero si pudiéramos estar en la negociación, esto llevado el argumento quizás un poco al extremo, pero en la práctica, porque en la práctica es más complejo, pero si pudiéramos estar en la negociación entre Europa y Estados Unidos, cosa que no podemos porque no pertenecemos a ninguno de las dos partes, también estaríamos. Si pudiéramos estar en esa negociación del Asia, de hecho algún guiño ya le hemos intentado hacer a China, también vamos a estar. Es decir, para nosotros, como digo, el centro y el elemento central es justamente participar de la configuración, de la conformación, del desarrollo, de la emergencia de estas nuevas normas del comercio internacional. Ese es el elemento central, el cual explica desde la perspectiva más estratégica de lo que ha sido Chile y lo que es su inserción en el mundo, de por qué participamos en el TPP. Y hago este énfasis porque efectivamente, como consecuencia de lo que ha sido la propia política de Chile, efectivamente una de las primeras intuiciones que muchas veces surge en este diálogo y en este tipo de evaluación en lo que ha sido nuestra presencia en el TPP tiene que ver con el hecho de que nosotros ya tenemos acuerdo con los 11 países.
con los otros 11 países dentro de estos 12 países del TPP. Chile es el único país del TPP que tiene esas características, que ya tiene acuerdo con los otros 11, como consecuencia de lo que hemos hecho a lo largo de los muchos años de negociaciones. Por eso que muchas veces la pregunta intuitiva, razonable, surge inmediatamente, bueno, ¿y por qué gana Chile entonces si ya tiene este acuerdo con los 11 países? Si uno no lo coloca en esta perspectiva global que yo indico, efectivamente esa pregunta le pone un zoom a un elemento específico que probablemente tiene que ver con las ganancias que podamos tener en lo específico en materia de rebajas arancelarias, que por lo demás también tenemos ganancias. Probablemente, claro, la respuesta y la evaluación se queda acotada a ese elemento en lo específico. Pero es por eso que es tan importante, como digo, tener esta mirada más global y entender por qué esta participación de Chile en este contexto más general. Ahora, en consecuencia, para repetir el título, efectivamente, participar en el espacio, en el club donde se desarrollan las nuevas normas. Pero con dos elementos que parecen muy centrales. Uno, con la conciencia total y absoluta de lo que significa Chile en torno a 12 países, donde hay países de la envergadura de la que hay. Con la conciencia además total de tener y hacerse cargo de que allí, en esta negociación, de hecho así fue, se expresaron intereses económicos, comerciales, incluso políticos en alguna dimensión tan distintos. El TPP son 12 países, son 5 de las Américas, 5 de Asia, 2 de Oceanía. Son países desarrollados, países en desarrollo, tenemos países con realidades institucionales y políticas distintas, tenemos países, como digo, del Asia y de distintas regiones. En el TPP convive Estados Unidos, Canadá, México, el NAFTA, convive Japón, Malasia, Vietnam, una realidad también distinta desde el punto de vista de su grado de desarrollo y su diseño institucional. Perú, Chile, Brunei, que es un sultanato, Malasia, no sé si lo dije, Singapur, que es un país de servicios, una ciudad-país que tiene una eficiencia impresionante en materia de provisión de servicios en general y logística, en fin, países muy distintos. Y por lo tanto, este solo dato refleja, entre otras cosas, o más bien dio cuenta, entre otras cosas, de las dificultades de la propia negociación. Por eso que aquí este concepto importante, estar allí donde se negocian estas normas del comercio, pero consciente de que hay realidades distintas y consciente que las normas que allí se negocian tienen que ser normas adecuadas a la realidad de todos y cada uno de esos 12 países. Y eso es probablemente, y ese fue el elemento más complicado de esta negociación. Ustedes podrán imaginarse lo que significa colocar en una mesa propuestas en temas tan complejos como la propiedad intelectual, el acceso a los medicamentos, los temas medioambientales, los temas sanitarios, los temas normas técnicas, los temas de pyme, los temas, en fin, de inocuidad y cambio climático en países que tengan... Porque el TPP tiene 30 capítulos, 32 capítulos, Felipe, ¿cuántos son? 30 capítulos. 30 capítulos y con una diversidad, como digo, temática increíble. Esta es una lista y un ejemplo del tipo de materias que se trata. Y por lo tanto, ustedes pueden imaginarse lo que significa y la aproximación y los intereses distintos de cada uno de estos países en cada una de estas materias. Por lo tanto, para nosotros lo central, y ese fue el fundamento que nos guió la negociación, efectivamente estar allí, influir en aquellos temas que para nosotros eran central, con la conciencia total de que podemos influir en los márgenes que significa nuestro país. Usualmente, y la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, Chile representa en el mundo 0,4%. Si uno toma el PIB global, el PIB de Chile es 0,4%. Eso somos, 0,4% del mundo. Entre otras cosas, eso da cuenta de la importancia y lo que se nos juega más bien fuera de nuestra frontera. El 99,6% del resto de la economía mundial no está en Chile, está afuera. Por lo tanto, por eso que además hay que persistir, creemos nosotros, en esta apertura. Pero eso representamos. Por lo tanto, en una negociación comercial donde están estos países, eso es lo que nosotros aritméticamente colocamos en una mesa en términos de poder de negociación. Nuestra experiencia en el tiempo es que Chile muchas veces pesa en la negociación más que 0,4%. No necesariamente está dado y hay un correlato en ese sentido con respecto a lo específico, lo que tú puedas pesar económicamente. Y digo esto porque, como lo resaltaba anteriormente, efectivamente es importante estar allí, pero no cualquier norma, no cualquier disciplina comercial. Y por eso que siempre nosotros
cuando presentamos este acuerdo, resaltamos dos adjetivos importantes. Este es un acuerdo beneficioso para Chile. Algunos de los elementos que se los voy a tratar de describir aquí ahora. Y además es un acuerdo balanceado para Chile. Y cuando decimos balanceado estamos especialmente pensando en esto. Es decir, hay que estar allí, hay que adelantarse y por lo tanto incorporar esas normas en nuestro país de lo que va a ser el futuro en materia y cómo se empieza a configurar el futuro en materia de comercio internacional. Así como hace 10 años atrás, 12 años atrás, nos sentamos a negociar con Estados Unidos nuestro Tratado de Libre Comercio y Estados Unidos nos coloca sobre la mesa, ¿sabe qué, señores? Vamos a negociar en esta oportunidad, además de aranceles y normas técnicas y comercio, vamos a negociar los temas laborales y los temas ambientales. Y nosotros arremangamos desde la nariz y dijimos, pero ¿por qué vamos a negociar esos temas? ¿Qué tiene que ver esos temas con comercio internacional? Eso hace una década y media atrás. Y hoy día nadie en duda de que esos temas son parte de alguna manera y configuran y influyen y determinan el comercio internacional. Y por lo tanto hoy día cuando dos países se sientan a negociar es desde la base que esos temas los colocan. Así como pasó eso hace una década y media atrás, hoy día el TPP tiene la misma concepción. Es decir, esto de incluir temas como cambio climático, comercio electrónico, inocuidad alimentaria, son coherencia regulatoria, empresas del Estado, a propósito de lo que se planteaba anteriormente acá, que no son temas que usualmente se incorporan en estos acuerdos, el tema de PYME, que hoy día todo esto se incorpora probablemente en algunos temas y en algunos ámbitos todavía no decididamente, en algunos casos no son, como dicen los abogados, no son vinculantes, es decir, todavía son en un plano de la cooperación, en un plano de la propuesta, pero finalmente, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que expresa el hecho de que todos esos temas son parte de la negociación? Expresan esto, que lo mismo que hace una década y media atrás expresó el hecho de que negociáramos esos temas, que en algún tiempo y en el camino esos temas se van a conformar y inevitablemente van a ser parte de la negociación comercial en un sentido más amplio. Por eso, como digo, que es muy importante y tiene sentido esta participación desde esa perspectiva. Ahora, y aquí repito, efectivamente estar allí, pero no cualquier norma, y la norma tiene que estar acorde a la realidad, en este caso, de nuestro país. Y en temas tan complejos como, por ejemplo, la propiedad intelectual, efectivamente no fue fácil llegar a un acuerdo entre los intereses económicos de los países desarrollados y los intereses económicos de políticas públicas, del bien común de países como, en este caso, Chile, que estamos en una etapa intermedia de desarrollo. Y ese fue fundamentalmente la negociación. ¿Y por qué se demoró tanto? Porque esta ecuación fue difícil de conjugarla. Fue difícil de llegar a un punto de encuentro donde todos los intereses confluyeran y pudiéramos sentirnos todos tranquilos de que estábamos ganando cosas, pero también estábamos salvaguardando esos intereses. Aquí en esta lámina tengo un listado breve de dónde este concepto y este trade-off y esta negociación compleja se dio de manera mucho más gráfica. Porque, como digo, efectivamente hay que estar allí, pero hay que tener cuidado, que las normas que se negocien, que son las normas, como digo, que quedarán para influir el comercio internacional en el futuro, sean normas que sean adecuadas a nuestra realidad. Y para tomar uno de los ejemplos y probablemente uno de los más debatidos y que probablemente va a estar en el diálogo hacia adelante, por ejemplo, a propósito de la protección en materia de propiedad intelectual en el ámbito de medicamentos y cómo eso pudiera efectivamente impactar la salud pública, incluso eventualmente el precio de los medicamentos. Ese fue uno de los elementos más centrales que terminó hasta el último minuto de la negociación y fue muy complejo, como digo, de llegar a un acuerdo entre los 12 países. Y este ejemplo es un reflejo de la idea que les planteo respecto a esta necesidad de estar allí, pero tener cuidado que lo que se negocie sea acorde a nuestra realidad. Efectivamente, y para llevarlo a un ejemplo más concreto aún, efectivamente nosotros queremos dar una protección a las innovadores, a las empresas que investigan, a las empresas que invierten, que desarrollan nuevos productos, que hacen un esfuerzo en ese sentido. El mundo se ha configurado regulatoriamente para darle un incentivo a esas empresas y otorgarle un cierto que finalmente es
conceptualmente lo que es la propiedad intelectual y otorgarles una cierta exclusividad en ese sentido respecto a su participación en el mercado. Y si alguien una empresa inventa un medicamento que nos sirve a todos para algo que hoy día no existe y lo inscribe, efectivamente tiene sentido desde el punto de vista de la señal económica, en fin, de poder darle una protección para que tenga, como digo, ese periodo de exclusividad y esperar en ese sentido un periodo razonable para que finalmente la empresa que no hace esa investigación, sino que finalmente hace el genérico, el medicamento genérico, pueda entrar al mercado y por lo tanto que pueda el precio bajar, que es lo que pasa habitualmente en esta industria farmacéutica. Ahora, y como digo, esto para profundizar sobre este ejemplo e ilustrar lo que les quiero indicar respecto a esta dificultad de poder hacer, digamos, compartir finalmente los intereses de todos los países. Efectivamente, respecto a esta materia, lo que sucedió en la negociación fue que las primeras propuestas de países desarrollados, países que tienen una industria farmacéutica potente, hubieran esperado, y así se configuró y así estaban formalmente en los propios textos de negociación, de que el medicamento genérico entrara al mercado en un periodo muy prolongado desde el punto de vista nuestro, es decir, que hubiera que haber esperado 12 años para que el medicamento genérico entrara al mercado, como digo, en condiciones más preferenciales y en consecuencia con el efecto positivo desde el punto de vista del consumidor de la rebaja de los precios. Eso es lo que se planteó a lo largo de la negociación, 12 años. La norma chilena es 5 años, es decir, al día siguiente del año quinto puede venir una empresa y pedir toda la información clínica de aquella empresa que innovó y, comillas, salir al mercado con esa información. Por lo tanto, al día siguiente del año quinto en Chile existe desde ya hace muchos años esa norma de que las empresas y los medicamentos genéricos pueden entrar al mercado. Eso que se coloca así como un titular, fue una de las negociaciones más arduas del TPP. Y eso refleja, como digo, lo que yo indico. Efectivamente, países desarrollados que de manera legítima sobre la mesa de negociación colocan sus intereses económicos, en este caso expresado por su empresa del sector. Y países como Chile, que también de manera legítima entendemos que hay que dar una señal en el sentido económico que indico, pero además tenemos que salvaguardar intereses, en este caso de política pública, de bien común en el ámbito de lo que podría uno concebir como el eventual impacto en el precio de los medicamentos. Y este ejemplo se dio en una inmensidad de otros temas, no solo en esto. Y finalmente, ¿qué logramos en esta negociación respecto a estas materias y muchas otras? En el caso nuestro, logramos mantener lo que teníamos, logramos mantener esos 5 años. Y eso, ¿cuál es la explicación de aquello? Básicamente, en el caso de Chile, que nosotros estas normas ya las teníamos incorporadas hace muchos años, porque ya las incorporamos en nuestro ordenamiento y en nuestra regulación cuando negociamos con Estados Unidos hace más de una década. Por lo tanto, finalmente para nosotros, el hecho de haber tenido este acuerdo con Estados Unidos terminó siendo, desde esa perspectiva, el punto de base a partir del cual nos mantuvimos en varias de estas legislaciones y en varios de estos temas más complicados. Es decir, de ese sentido, de esa perspectiva, nosotros mantuvimos fundamentalmente lo que ya teníamos con Estados Unidos en estos temas sensibles. Y ahí hay un listado de varios otros temas que tienen una aproximación distinta, que fue muy diferente en la negociación. En el caso de derechos digitales, porque también me parece muy interesante, esto es muy debatido en las redes, por cierto, que tiene además todo que ver con lo que acontece en ese contexto. Efectivamente, nuevamente, ahí sucedió lo mismo. Ahí las propuestas iniciales eran propuestas que iban mucho más allá de lo que Chile tiene en términos de su regulación, de lo que Chile ya adoptó como consecuencia, como digo, de este acuerdo con Estados Unidos. Efectivamente, uno inicialmente pudiera haber concebido que en las primeras propuestas hubiera habido algún tipo de restricción al movimiento de información que surge en Internet, pero finalmente quedó tal cual, en el caso de Chile, como ya tenemos en nuestra legislación doméstica. Y nada de lo que se dice y lo que surge en redes sociales, en fin, en 140 caracteres, hoy día va a acontecer como consecuencia del TPP, como que hoy día habrá que empezar a pagar por bajar videos de YouTube o habrá censura de Internet. Nada de eso va a pasar como consecuencia del TPP de ninguna manera, como digo, entre otras cosas, y como fundamento, porque nosotros no cambiamos y no vamos a cambiar lo que ya tenemos internamente. Ahora, esto se plantea aquí en 30 segundos, esta frase quiero decir, pero fue en todas estas materias
elemento de negociación de meses y muy complicado en ese sentido poder llegar a esta ecuación. Por eso que, como digo, efectivamente, estar allí donde están las nuevas normas, pero tener resguardos de poder configurar normas que sean también adecuadas a las realidades de países distintos. En el caso particular, además del TPP, una de las consideraciones que también complejizó la negociación en algún periodo y en alguna etapa del mismo proceso tiene que ver con el hecho, además de la manera de cómo se llegó a esta negociación. Efectivamente, nosotros creemos que hubo que hacer un esfuerzo importante por transparentar esta negociación, y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque también el mundo ha cambiado, se negociaba de una determinada manera cuando no existía este mundo tecnológico que existe hoy día, y hoy día esta tecnología y la gente empoderada a propósito de esta tecnología también requiere y solicita otro estándar también en materia de transparencia. En cuanto a los beneficios del TPP, aquí quisiera básicamente 3 ideas importantes que me parece significativas. Como digo, estos son consideraciones generales, este es un acuerdo muy complejo, técnicamente muy profundo, pero me parece, para efectos de ilustrarles en lo fundamental, tratar de agrupar en estos 3 conceptos importantes cuáles son los beneficios. En primer lugar, y lo decía Sandra, y aquí hay que resaltarlo, efectivamente estos redes de acuerdos comerciales han sido muy fundamental para poder, incluso en algunos casos, generar oferta exportable. El TPP, a pesar de que ya tenemos acuerdo con los 11 países, y eso es bien importante resaltarlo, a pesar de que ya tenemos acuerdo con ellos, otorga ventajas adicionales en materia de acceso al mercado y de rebajas arancelarias a nuestra oferta exportable. Y aquí me voy a ir directo a lo que dice relación con la región, efectivamente. Es decir, nosotros cuando negociamos con Japón, cuando negociamos con Malasia, cuando negociamos con algunos de estos países que son parte del TPP, en estos acuerdos originales no logramos todo lo que queríamos. Es muy difícil muchas veces que en estas negociaciones uno logre desde el día 1 todas las aperturas que quiere. Nosotros hubiéramos querido tener más apertura para el sector forestal. El acuerdo con Japón es muy claro en ese sentido. Japón es una economía muy compleja desde el punto de vista de su no apertura por lo tanto, desde el punto de vista de su alta protección en algunos sectores. Es difícil exportar alimentos, agroindustria, productos forestales a Japón. Tienen aranceles muy altos. Por lo tanto, el acuerdo que negociamos en su minuto hace algunos años con Japón fue importante. Logramos rebaja, logramos cuotas en algunos casos, una cantidad de toneladas con arancel más bajo para algún determinado producto específico. Pero no logramos todo lo que queríamos en el caso de Japón, Malasia, Canadá, Vietnam. ¿Qué hizo el TPP y qué es lo que hace el TPP? Bueno, provee nuevas aperturas y por lo tanto son nuevos espacios donde hay nuevas oportunidades para los exportadores de nuestro país. Y aquí, en esta negociación, finalmente, logramos, en prácticamente todos los productos, en alguna perspectiva del tiempo, tener arancel cero y, por lo tanto, participar en condiciones preferenciales en esos mercados. Entre otras cosas, ¿por qué sucedió aquello? Porque fue una negociación entre 12. Y, por lo tanto, en muchos temas y en muchos productos en los cuales Chile tenía interés en abrir, por ejemplo, el mercado canadiense, lácteo, por ejemplo, me acuerdo, o algunos conservas, en fin, en el mercado de fruta en el mercado japonés, nosotros hicimos nuestro esfuerzo, pero fuimos, comillas, ayudados mucho también por otros países que tenían oferta exportable similar y que también querían abrir el mercado canadiense. Es decir, el mercado japonés nos ayudó a abrir el mercado japonés, entre otros, el propio Canadá y el propio Estados Unidos. La negociación que se produce en la última parte del proceso entre Japón y Estados Unidos es una negociación que desde la perspectiva de estos acuerdos de estas características no se había dado antes en el mundo. Es una negociación que sobre la mesa, imagínense lo que significa el poder económico y lo que significa los intereses económicos asociados al sector automotor japonés que quería abrir el mercado de Estados Unidos y el sector agrícola de Estados Unidos que quería abrir el mercado de Japón. Ese fue un choque de trenes. Finalmente, la negociación que demoró mucho fue posible, encontraron un acomodo, abrieron muchos productos en el mercado japonés y ahí también entró Chile. Varias de las cosas que de ahí se abren también son de interés de nosotros.
Y eso pasó, somos 12, por lo tanto fue una ecuación una geometría muy variable, muchas negociaciones cruzadas. Pero lo que les quiero decir es que lo que no logramos, en definitiva el mensaje, lo que no logramos en los acuerdos bilaterales nuestros, que negociamos hace algunos años, lo logramos ahora porque logramos en muchos puntos asociarnos también a otros países y ganar acceso al mercado que teníamos, como digo, pendiente desde los acuerdos originales. Y eso es bien, como digo, importante porque al final son nuevas oportunidades para nuestro sector exportador. Por lo tanto, si bien es cierto, tenemos acuerdo con los 11 países, a propósito de mi comentario inicial, eso no quiere decir que no logramos aperturas adicionales, sino que en muchos productos, y aquí en los siguientes láminas, hay varios ejemplos de sectores y de productos específicos de esta región en particular que se van a ver beneficiados como rebajas en cada uno, como digo, de estos mercados. Esta presentación va a quedar acá y por lo tanto en lo específico podrán, además, ya yendo al producto, la partida arancelaria para los que están en el comercio ya exterior más profundo, podrán acercarse a nuestra oficina de ProChile para poder conocer, como digo, los beneficios ya mucho más concretos, cuál es el arancel. En algunos casos el arancel baja a cero de inmediato, en otros baja de manera progresiva, pero hay y se van a abrir nuevas oportunidades importantes también desde esa perspectiva. En segundo lugar, el segundo beneficio muy central de este acuerdo TPP es un concepto que se llama, y que en esta jerga de negociación se expresa como la acumulación de origen. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente lo siguiente: los acuerdos comerciales, cuando le otorgan una rebaja arancelaria a un producto que exportamos, en el caso de un producto chileno, por ejemplo, ustedes me dicen, ¿por qué? Me miran, si no yo puedo, me conozco. Como digo, los acuerdos comerciales otorgan rebaja arancelaria a estos productos de exportación, pero no es que yo pueda traer un producto de un tercer país, de China, traerlo acá y venderlo a Estados Unidos y acogerme a la rebaja arancelaria por el acuerdo que tengo con Estados Unidos. Eso no es posible. Yo no puedo traer un producto acá y no hacerle nada y por lo tanto no ser considerado en ese sentido como chileno para poder aprovechar estos acuerdos comerciales. Para poder acogerse a la rebaja y a las ventajas de estos acuerdos comerciales, los productos de exportación de los países que concurren a estos acuerdos comerciales tienen que cumplir un concepto que se llama la norma de origen. Tienen que ser y tienen que tener algún grado de transformación, tienen que tener algún grado de componente nacional. ¿Okay? Y eso, la respuesta respecto a cuál es la norma, es imposible interrogarla porque cada producto tiene su propia norma. Eso es de las cosas que hay que irse a las profundidades, como digo, del acuerdo. Pero el dato es que yo tengo que incorporarle componentes y tengo que tener un valor añadido en mi país para poder acogerme a estas rebajas arancelarias. Ahora, en el caso particular del TPP se ha otorgado un beneficio que nunca antes había otorgado en algún acuerdo comercial. ¿Cuál es el hecho de que a partir de la vigencia de este acuerdo todos los productos intermedios, las materias primas que se produzcan al interior de los 12 países del TPP van a ser considerados como si fueran de los 12 países del TPP? Es decir, todos los bienes que se producen en el interior del TPP van a ser considerados nacionales en los 12 países del TPP. Por lo tanto, es mucho más fácil cumplir esta norma de origen para poder beneficiarse de las rebajas arancelarias del acuerdo. Es decir, si hoy día yo traigo un insumo de Malasia, de Vietnam, lo elaboro en, no sé, una tela, lo elaboro acá, un hilado, convierto la tela y aquí hago la prenda de vestir y la quiero vender a Estados Unidos, Vietnam, Chile, Estados Unidos, 3 países del TPP. Antes del TPP yo podía hacer eso, podía traer la tela, hacer el vestido, mandarlo a Estados Unidos, pero tenía que pagar 30% del arancel de Estados Unidos. Porque antes del TPP, esa tela de Vietnam es de un tercer país, no es ni de Estados Unidos ni de Chile, por lo tanto no puedo acogerme, tengo que pagar 30%, probablemente no voy a poder exportar a Estados Unidos. Con el TPP, en ese ejemplo, dado esa materia prima de un país que es del TPP, estoy considerando como si fuera mía,
por lo tanto voy a poder acogerme a esa rebaja arancelaria. Eso es lo que provoca al final y el incentivo final es justamente algo que hoy día está en el centro de cómo se organiza el comercio internacional, que es generar cadenas regionales y globales de valor, que es encadenarse productivamente. Hoy día uno mira las cifras, hay dos fenómenos que han pasado la última década, y particularmente los últimos 5 años. Uno, que el comercio internacional ha caído en su tasa de crecimiento de manera muy significativa y ya no es el motor como lo fue por 20 años, donde el comercio crecía más que el PIB, hoy día es al revés. Y dos, que el comercio internacional cada vez es menos de bienes finales y mucho más de bienes intermedios y de materias primas. ¿Por qué? Porque tú eres cada vez más parte de una cadena y vendes, por lo tanto, bienes y muchas veces servicios asociados a esos bienes de esas cadenas regionales de valor. Este hecho y este elemento de la acumulación de origen lo que hace es un incentivo para poder justamente encadenarse y generar estas cadenas globales de valor. Por lo tanto, allí también hay otro elemento muy sustantivo, no existía en ningún acuerdo previo. Para nosotros, como digo, es muy fundamental, particularmente por el hecho de que, como también lo planteaba, somos el único país que ya tenemos con los 11 países. Y en tercer lugar, un tercer beneficio importante tiene que ver con la eliminación de los costos de transacción para los operadores comerciales, dado esto por la homogeneización de las normas. Es decir, hoy día tengo con estos 11 países 11 acuerdos distintos. Por lo tanto, si yo quiero vender a cada uno de estos, me tengo que ir a un libro distinto, a un acuerdo distinto, con normas distintas. Las normas aduaneras, por ejemplo, o las normas de origen, a propósito del ejemplo que daba anteriormente, que tengo para vender un determinado un mueble de madera, en fin, para vender a Estados Unidos, pues probablemente es distinta a la que tengo para Japón. Y la norma aduanera y cómo me tengo que organizar para vender ese producto es distinto, porque lo que yo logré con Japón y con Estados Unidos es distinto, porque fueron balances y acuerdos diferentes en momentos distintos. Hoy día voy a tener una norma única, voy a homogeneizar mis normas del comercio internacional para hacer comercio, y esto es súper práctico, y esto es facilitación de comercio, para el 40% de la economía mundial por la vía de tener, como digo, una norma en el TPP que va a cubrir este conjunto de 11 países con los cuales voy a comerciar. Y probablemente, además, puesto en perspectiva, eso, como decía también en un comienzo, va a ser más relevante aún porque la vocación de este TPP es crecer e incorporar nuevos países. Uno va al Asia, nosotros tenemos, como digo, una agenda muy intensa en el Asia. Prácticamente todos los países que no entraron al TPP y que tienen una cierta vocación de participar en los mercados internacionales están allí, a la espera de poder participar e incorporarse de este acuerdo. Bueno, ¿dónde estamos finalmente para ir concluyendo respecto a este acuerdo? Se concluyó el 5 de octubre del año pasado, se firmó el 4 de febrero de este año. Desde el 4 de febrero de este año, el propio acuerdo contempla una cláusula que hay 2 años para ponerlo en vigencia, por lo tanto, hasta el 4 de febrero del 2018, este acuerdo, los países tienen que hacer sus distintas trámites internos para aprobarlo en sus determinados congresos, en fin, donde corresponda. Y la idea es que en el 4 de febrero del 2018 esté suficiente, porque la norma indica que se requieren al menos 6 países para que el acuerdo entre en vigencia. De los 12 países, ya hay 8 que están debatiendo esto en el Congreso, ya vemos 4, entre ellos Chile, que estamos a puerta de poder también enviarlo a nuestro Congreso e iniciar el debate allí. Probablemente donde uno mira con más atención es lo que está pasando en Estados Unidos, sin duda, por lo que uno ha visto en el debate político, particularmente en los días recientes, a propósito de las plataformas programáticas que se han expresado en las convenciones de ambos partidos en el contexto de las elecciones de Estados Unidos. Nosotros, como digo, queremos pronto enviarlo al Congreso, estamos tomando una decisión definitiva del cuándo. Como decía anteriormente, tengo aquí en estas láminas, básicamente, no quiero yo ir a lo específico, pero se los quiero dejar para vuestro insumo y si es que les interesa su profundización. Tengo una panorámica y tenemos una panorámica de lo que es los beneficios del TPP para la región, tomando la oferta exportable de la región. Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, muy concreto respecto
a un producto en el mercado de Malasia que tenía un determinado arancel en un acuerdo con un país con el cual tenemos acuerdo, pero que no lo logramos todo, como decía anteriormente, y que aquí lo mejoramos. Así que bueno, esta información se las dejo para que ustedes puedan eventualmente, si se interesa, profundizar. Finalmente, no me queda más que simplemente y nuevamente agradecer vuestra presencia e interés de poder escuchar sobre este acuerdo y lo que ha sido la inserción de Chile en el mundo. Agradecer a Sofofa, a los organizadores. Para nosotros es una oportunidad y estamos a vuestra disposición para profundizar sobre esta materia. Tenemos nuestra oficina, como digo, de ProChile acá y, por cierto, la información más sustantiva respecto al contenido también en Santiago, en nuestra página web. Tenemos allí todos los elementos que nos parecen importantes poder compartir con los interesados, no solo del mundo empresarial, sino que también de la sociedad civil. Muchas gracias por la invitación y quedamos, entiendo, a disposición para una etapa siguiente de preguntas. Gracias.